Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy, 3 de mayo. Quiero iniciar este día haciendo un recuento de un amigo, acordándome de un amigo, Cruz Santillán. ¿Y por qué lo quiero recordar? Porque hoy sería su cumpleaños. El Señor decidió llevárselo a su presencia. Cruz, el tiempo que pudo estar aquí con nosotros, yo quiero darle gracias a Dios por su vida, porque fue una persona que en algún momento nos motivó, nos ayudó en muchas de las cosas de nuestra vida. Gracias Dios por la vida de Cruz. Hoy estaríamos casi por cumplir 3 años de que se nos adelantó. Quiero enviar un saludo a toda su familia, a su esposa, a sus hijas. Y gracias a Dios por la vida de él. El día de hoy queremos empezar con un tema muy especial, es Dios en mi futuro. Y es importante porque necesitamos entender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y quiero iniciar con una pregunta importante. ¿Qué es lo que más te preocupa en el día de hoy? Y cuando hablamos del día de hoy no me estoy refiriendo específicamente a este día, sino en general a este tiempo. ¿Qué es lo que más te preocupa? Yo no sé cuál sería tu respuesta o cuál sería la respuesta de cada una de las personas que nos están escuchando, cada una de las personas que nos pueden ver, incluso cada una de las personas que están aquí conmigo. Creo que la respuesta también dependería de tu edad, si eres un niño, si eres un adolescente, un joven, tal vez eres ya un adulto casado, un adulto mayor, dependería por supuesto de todo eso. Y por supuesto que también dependería de tu situación económica. ¿Qué es lo que más te preocupa el día de hoy? Pero de lo que estoy muy seguro es el entender que aquello que más te preocupa el día de hoy se encuentra en tu futuro. Raramente a nosotros nos preocupa el pasado. El pasado no nos preocupa, más bien nos genera una carga de lo que hicimos, de lo que pasó, de lo que fue, y en ocasiones incluso una carga en exceso. Pero la realidad es que nos preocupan las consecuencias del pasado, de todo aquello que hicimos equivocadamente, o en su momento a lo mejor todas aquellas cosas que hicimos correctamente. Y algo que relaciona mucho y que hemos estado hablando algunas de estas conferencias es un versículo que sale a relucir el día de hoy. Números 32, 23. Y dice así: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y quiero hacer referencia a este versículo porque si algo nos preocupa o nos ocupa del pasado, es todo aquello que hicimos mal, porque tarde que temprano nos alcanzará. Tarde que temprano tendremos que pagar la consecuencia, buena o mala, de aquello que hicimos en el pasado. Pero realmente aquello que hicimos en el pasado y que tendremos que pagar, no sabemos cuándo es. No sabemos incluso si va a ocurrir. Pero realmente lo que más nos preocupa es un futuro. Porque no sabemos qué viene. De tal forma que muchas veces nos acordamos de lo que hicimos y nos preocupa la consecuencia que en el futuro no muy lejano tendremos que pagar. Y comenzamos a analizar mis preocupaciones futuras
que podrían ser el futuro de mis hijos y su relación con Dios y con Jesucristo. El futuro de mis hijos en el caso de que los tengo y tengo 3 hijos, y su educación. Si tendré lo suficiente para que cada uno de ellos pueda terminar su licenciatura, incluso su maestría o su doctorado, no lo sé. Si ellos tendrán la posibilidad de tener un buen trabajo, con quién se van a casar, y el futuro incluso hasta de mis nietos, cuando sea el tiempo de disfrutarlos. El futuro de la sociedad en la que ellos van a crecer y en la que nosotros poco a poco dejaremos e irá pasando. Recordemos que esta sociedad cada vez está más perdida, con más violencia, más inseguridad, más aberraciones de la gente, de esta misma gente de la sociedad. Por ejemplo, el querer que se apruebe el aborto, convirtiéndose en asesinas incluso. El matrimonio del mismo sexo, la pedofilia, la amnistía a ladrones y secuestradores, asesinos. Cada vez esta sociedad está peor. El futuro de mi matrimonio, que Dios ha sostenido, pero que cada vez me entero de más y más situaciones en donde las mujeres incluso se han vuelto más adúlteras que en años anteriores, sin darse cuenta que se están condenando con su pecado y no reaccionan, al igual que los hombres que por muchos años se ha manifestado esta conducta. El futuro de mi salud, que tal vez ha tenido recaídas o consecuencias de una juventud desordenada. El futuro de mi salud, que no sé qué me depara este futuro, no sé en cuántos años empiecen los achaques a mi vida, a hacerme sentir mal. Enfermedades que muchas veces ni siquiera sabemos cuándo inician, pero que conforme va pasando el tiempo, cuando menos te das cuenta, ya está afectando tu vida. Por mi futuro económico, si es que no tengo una jubilación asegurada. Tú que tienes tu propio negocio, no sabes cómo estará en un futuro. No sé si mis fuerzas alcanzarán y podrán generar lo suficiente para poder tener una vida adulta de la tercera edad o de la cuarta edad, con el dinero suficiente o desahogado económicamente para poderla vivir en paz. El futuro de mis ahorros hasta el día de hoy, porque muchos de nosotros ni siquiera los tenemos. Apenas nos alcanza para subsistir. ¿Cómo podría alcanzar a mí para ahorrar o para poder ofrendar o dar un diezmo? Sí hay algo que me sorprende de otras culturas, como la cultura europea, en lo cual me ha tocado platicar con algunas personas, y desde pequeños, en esa cultura, algo muy importante es que cuando empiezan a trabajar, lo primero que hacen en su lista de actividades es el ahorro, y ese ahorro es del 10%. Cada mes, cada quincena o cada semana que ellos reciben, tienen su ahorro para un futuro. Algo que desafortunadamente en esta cultura mexicana no se da. El futuro en tu trabajo, ya que donde trabajas está despidiendo gente o están haciendo modificaciones porque no pueden aguantar esta crisis del coronavirus. Muchas empresas han tronado y se han ido a la quiebra porque este tipo de situaciones no estaba contemplada. Hoy, el hecho de que nos están obligando nuestras autoridades a permanecer en casa
pero no tenemos el dinero suficiente para poder estar encerrados y no generar más ingresos, sino quedarse con ese poco dinero y darnos cuenta de que se está acabando y no hay para seguir adelante. Yo me dedico a la construcción y la mayoría de la gente que trabaja conmigo vive al día. Cada semana lo que ellos reciben, en la siguiente semana dan sus gastos, sus pasajes, su lonche que es enviado, sus gastos familiares, y están esperando que llegue la próxima semana para volver a recibir y seguir ese ritmo de vida. Y un sinnúmero de situaciones que tenemos y que vivimos a diario en nuestra sociedad, y que solo he mencionado algunas de muchas, de tantas y tantas que existen, pero que falta mencionarlas y que no sería necesario mencionarlas, pero quiero que entendamos este propósito. ¿Cuál es mi futuro? La verdad es que no tenemos la certeza. Y hago mención de todo esto y de lo que en estos momentos nos preocupan o te preocupa, porque a lo mejor no te has dado cuenta o no sabes quién va delante de ti. Lo que vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, nos muestra claramente quién va delante de nosotros en todas las situaciones que vivimos día a día. Porque la verdad es que para los que creemos en Dios, para los que creemos en Cristo, no hay motivo ni debemos tenerlo en el futuro si realmente confiamos en Él. De tal manera que no debe de preocupar ni siquiera si cualquier persona te dijera, oye, ¿cuándo vas a morir? No lo sabemos tampoco, solo Dios sabe. Incluso recuerdo que hace algunos años me tocó que me amenazaran de muerte a mí y a mi esposa, pero yo decidí claramente confiar en quien está mi futuro, en Dios. De esto tiene aproximadamente 8 o 9 años y gracias a Dios aquí seguimos, porque confiamos y sabemos quién está en nuestro futuro, quién es el que decide nuestro futuro y quién ya conoce nuestro futuro, a pesar de que nosotros no lo conozcamos. Primera de Juan 4:4 nos muestra con claridad algo tan importante. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es Dios que cualquier otra cosa, que cualquier preocupación, que cualquier contingencia, que cualquier pandemia, que cualquier cosa. Dios es más grande y poderoso, quien conoce el futuro y en quien puedes confiar. Una frase que escuchamos muy a menudo es, el futuro es incierto. Y eso no es así si realmente confías en Dios, porque si es así tu futuro, no es incierto, porque perfectamente sabemos a dónde vamos, de dónde venimos y en dónde estamos. Con Cristo, nuestro futuro no es incierto. Tu futuro te es desconocido, pero son dos palabras completamente diferentes. La incertidumbre que el desconocimiento. Lo podemos desconocer, sí, porque no sabemos qué va a pasar. Pero no es incierto porque sabemos de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Si Dios va delante de nosotros y orquesta nuestro futuro, y llegas a ese futuro, pero Dios ya ha estado ahí, Dios te toma de la mano y te lleva por donde es correcto, para tu bien,
porque Él conoce perfectamente hacia dónde vamos. Nosotros somos los que desconocemos ese futuro, o los que muchas veces nos preocupamos cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, cuando nos enfrascamos o nos encerramos en nuestras propias decisiones, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo siento, sin tomar en cuenta a Dios. Es importante que entendamos esa parte, porque muchas veces decimos, pues que sea mi santa voluntad, y nos damos cuenta que de santa no tiene nada. Todo esto está determinado bajo el estudio de la palabra de Dios, de la Biblia. Y quiero poner un ejemplo muy claro de cómo estamos delante de ese futuro incierto, porque muchas veces nosotros que conocemos la palabra de Dios entendemos quién está con nosotros. Y este ejemplo es muy claro, y permítanme hacer ese ejemplo de una manera muy sencilla. Venía una persona pasada de copas, un borrachito, y él iba caminando y de repente se agarra de un poste sin saber nada más, por lo mismo que estaba pasado de copas, y en eso llega un guardia, un policía, y le pregunta, a ver, ¿qué está haciendo usted? ¿De dónde viene? ¿Qué está haciendo ahorita? ¿Y hacia dónde va? Y este borrachito le contesta, ay, oficial, esas mismas preguntas me las vengo haciendo toda mi vida. No sé de dónde vengo, no sé qué estoy haciendo aquí, y ni siquiera sé para dónde voy. Pero conociendo a Dios, nos hace entender muchas cosas, porque Él nos explica claramente en la palabra de Dios de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos, cuál es nuestro futuro con Dios. Y la primera pregunta sería, ¿de dónde vengo? Y nos muestra claramente Efesios capítulo 1 versículo 4, que nos dice lo siguiente: según nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió. Incluso desde antes que se formara la tierra, la Vía Láctea, las constelaciones, todo lo que conocemos, antes de que fuese formado, Él ya nos tenía en sus planes. De allá venimos, de sus planes, de que Él decidió que naciéramos y que estuviéramos aquí el día de hoy, 3 de mayo de 2020. Ese tiempo que ha pasado, Él lo ha tenido contemplado desde siempre. Y otro versículo que nos hace entender eso es el Salmo 139, versículo 16, que dice: mi embrión vieron tus ojos. Desde que fui concebido, los ojos de Dios ya estaban en mí. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Todo lo que hemos vivido, todo lo que seguimos viviendo y todo lo que viviremos ya está escrito en los libros de Dios. Y no va a faltar, absolutamente no va a faltar un solo segundo de nuestra vida que no esté escrito y que no sea conocido de parte de Dios. Desde ahí, desde que hemos sido concebidos, Dios tiene nuestros ojos en nosotros. ¿De dónde vengo? De la decisión de Dios. ¿De dónde vengo? De saber que Él me escogió antes siquiera que yo tuviese uso de razón. Aún ni siquiera estaba creado este planeta y Él ya lo sabía.
Ahora la segunda pregunta que le hacía el policía a este borrachito: ¿en dónde estás? Y esa pregunta te la hago, esta pregunta retórica te la hago, no necesitas responderla, sino analizarla y entender en dónde estás. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué está pasando con tu alrededor, con tu entorno? Con las personas que te rodean, con las personas que amas, con las personas que están contigo. ¿En dónde estoy? En mi caso, la palabra de Dios, en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, me hace entender lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tratando de vivir de la mejor manera, como Cristo lo hizo. Como Él me amó y se entregó por mí. Y por ti también, por supuesto. Por eso el día de hoy estoy aquí. Porque si no hubiese Él sido crucificado, muerto y resucitado al tercer día y sentado a la diestra del Padre, ni siquiera yo estaría aquí. Pero Él, en su infinita misericordia, en su gran decisión, fue muerto por tus pecados y por mis pecados. Y lo menos que puedo hacer es estar agradecido con Dios por lo que hizo por mí en esa cruz y por la oportunidad que tengo el día de hoy de seguir con vida, de seguir adelante, aún a través de esta enfermedad tan grande que se está dando en este mundo, confiado en mi futuro y en lo que Él va a hacer por mí y seguirá haciendo por mí. Porque Dios tiene el control de tu futuro y de mi futuro, de todo lo que falta que vivamos. Incluso si es que el día de hoy o el día de mañana Él me llama a rendir cuentas. No lo sabemos, no. Pero lo que sí podemos tener la certeza es hacia dónde vamos. Porque Él nos da esa oportunidad cuando creemos verdaderamente en quién es Dios, cómo nos bendice y cómo nos ama, cómo es misericordioso a pesar de todos los errores y equivocaciones que tenemos a diario para con nosotros mismos, para con Él primeramente, pero también para con los que amamos. Y la última pregunta en este caso es: ¿y hacia dónde voy? Que tiene que ver con que Dios conoce mi futuro. ¿Hacia dónde voy? Por eso el título de esta predicación es: Dios es mi futuro. Tú que me estás oyendo, tú que me estás viendo, te hago esta pregunta: ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es tu futuro? ¿Qué te espera o qué te depara ese futuro? ¿Para ti es incierto? ¿Tu futuro es incierto? ¿O simplemente tu futuro es desconocido, pero conoces perfectamente quién está contigo y confías en lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Hacia dónde voy? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Y dice así. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. No aparece ahí, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amados, ahora
El día de hoy somos hijos de Dios y aún no somos lo que vamos a hacer cuando Él nos llame a su presencia. Pero sabemos que cuando Él venga, en su segunda venida, cuando venga por sus escogidos, cuando venga por sus amados, por su iglesia, por los que creemos en Él, por los que le buscamos en oración y en la lectura de su palabra, cuando Él venga por todos aquellos que le buscamos de todo corazón, que clamamos, que gemimos en oración por la voluntad perfecta de lo que es Él, entonces le veremos tal cual es. Y ese es nuestro futuro. Eso es lo que esperamos. Eso es hacia dónde vamos. Eso es lo que haré. Iré a Él, a nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que no menciones ni siquiera que tu futuro es incierto, porque tu futuro está en las manos de Dios. Y su palabra dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, acerca de ti y acerca de mí, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué hermosa palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo de ti, tú que escuchas, de mí, que en este momento estoy hablando. Dios sabe los pensamientos que tiene de nosotros y lo que quiere para nosotros. Pensamientos de paz, de tranquilidad, de gozo, de amor, de benignidad, de paciencia, de mansedumbre, de templanza, de fe, para nosotros. Y no pensamientos de mal, para darnos de parte de Dios, a nosotros que creemos, el fin que esperamos. ¿Y cuál es el fin? Estar en su bendita presencia, el día que a Dios le plazca llevarnos a su presencia. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, Pablo comienza su segundo viaje misionero, tomando a Silas como compañero y a Timoteo. Y en su viaje pasado por Siria y Cilicia, dos lugares donde Pablo no había estado, donde se muestra el corazón de Pablo de ir a lugares donde no se había predicado el evangelio. Aquí uno de los versículos importantes es el libro de los Hechos, el versículo 16, el capítulo 16, el versículo 5, que dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y eso es algo que esperamos el día de hoy, que las iglesias sean confirmadas en la fe, que la gente se acerque a Jesucristo y crea que Él existe, que Él es real, que Él está aquí para bendecirte, para amarte, porque te busca de todo su corazón. Es necesario que nos acerquemos a Él. Y aumentaba en número cada día. Cada día la gente se acercaba y conocía de Dios. En todo el libro de los Hechos vemos el sello principal del Espíritu Santo, y en este versículo no es la excepción. El número de creyentes aumentaba día con día, convencidos por el Espíritu Santo. Dios tiene conocimiento de tu vida y de mi vida. Y si realmente te has dado cuenta que tu vida no va por el mejor camino, no va hacia donde quisieras, tu economía está mal, tu situación familiar está pésima, no te llevas bien con tu esposa, con tu esposo, tus hijos no tienen obediencia hacia ti, te va mal en el trabajo, te va mal en todo lo que emprendes, no es correcto lo que estás haciendo. Es tiempo, mi amado hermano, de que tu vida
la pongas en manos de Dios. De que tu vida sea puesta en el hueco de su mano, bajo sus alas. Eso es importante, es necesario. ¿Te has dado cuenta que cuando has querido llevar tu vida conforme tu voluntad, no ha sido lo mejor para ti y para tu familia? Cada vez va de mal en peor. Es tiempo de que pongas tu vida y tu futuro en las manos de Dios. Que tu futuro esté en Dios. Quiero leer desde el versículo 16 del libro de los Hechos, desde el versículo 1, Hechos capítulo 16, versículo 1, y dice así: Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Daban buen testimonio ¿de quién? De Timoteo. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, obviamente al viaje misionero, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. En ese tiempo era importante la circuncisión. Y seguimos el versículo que sigue: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que le guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Versículo siguiente: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, versículo siguiente, y les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Algo importante, algo significativo. Dios, adelantándose al futuro, por medio del Espíritu Santo, les prohibió ir a ciudades que no era necesario que fueran. Era más importante ir a Macedonia. Y Dios sabía por qué. Porque Dios conocía su futuro. Dios conocía su futuro. Y aquí vemos tres cosas importantes que alcanzamos a observar. Yo creo que nos va a dar oportunidad de ver la primera cosa, pero el primer punto, pero el siguiente domingo daremos terminación a los otros dos puntos. Y el primer punto es: Timoteo es un nuevo miembro de evangelización. El segundo punto es: se alcanza a entender que se comenzaba una iglesia en Filipo. Y el tercer punto y importante es darse cuenta de que en estas ocasiones va Dios delante de todos estos misioneros, abriendo puertas y por medio de sus sueños guiándolos a objetivos primordiales. Pablo había perdido a un compañero vital en su aventura de misionero, que era Bernabé. En esta ocasión Pablo ya no acompañó a Bernabé. Iba Timoteo, iba por supuesto Lucas, que es el que escribió este libro, iba Pablo, por supuesto, pero Bernabé ya no fue. Timoteo fue alguien
Bernabé fue alguien que a Pablo le sirvió de estímulo. Era una persona que lo alentaba, era una persona que lo acompañaba, era alguien que lo metió y ayudó a introducirse en la iglesia cristiana. Como ustedes saben, Pablo era una persona que estaba en contra de la iglesia cristiana, y cuando tiene un encuentro en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, tiene un encuentro y conoce a Jesucristo, cambia esa perspectiva y se vuelve a Cristo. Pero todas las personas que le conocían tenían temor de Pablo, porque sabían quién era Pablo, una persona, un perseguidor, que no nada más perseguía a los cristianos, sino que los mataba, los encarcelaba, los enjuiciaba y los maltrataba. La gente tenía miedo. Sin embargo, Bernabé fue una persona que le ayudó a Pablo a que pudiera entrar y hacerle entender a todos los que estaban en derredor de él que Pablo había sido transformado por el mismo Jesucristo. Pero ya no estaba Bernabé. Y precisamente como ya no estaba Bernabé, Pablo necesitaba una persona que pudiese ser ese complemento de Pablo. Y como Dios conoce, y en ese momento conoció el futuro de Pablo, sabía que Pablo necesitaba a alguien más, y ese alguien más era Timoteo. De hecho, Timoteo es elogiado por los otros hermanos muy a pesar de su juventud. En el libro de los Hechos, en lo que estábamos leyendo en el capítulo 16, versículo 1, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y vean lo que dice a continuación: y daban buen testimonio de él. La gente daba buen testimonio de él. A pesar de que Timoteo era una persona muy joven, sabían que era una persona transformada, una persona que creía verdaderamente en Dios. En el versículo 3 dice: quiso Pablo que Timoteo fuera con él, y tomándole, le circuncidó. Algo importante, como Timoteo era hijo de padre griego, era necesario circuncidar. Lo que no pasó con Tito. Por ejemplo, Tito no se circuncidó, no fue necesario. Timoteo tenía un problema con los judíos, que no era circuncidado. Por eso Pablo lo circuncidó. Y veamos lo que dice Pablo acerca de Timoteo. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 19 al 23. Primera de Corintios 9, versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Versículo 23. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Todo esto es lo que hacía Pablo con un solo propósito: que la gente creyera en Cristo. Y Timoteo fue una parte fundamental para que todo esto lo pudiese hacer Pablo. Pablo hacía de todo y lo suficiente por amor al evangelio y a que cada persona sea convertida al evangelio. Y me podrían decir: bueno, en la actualidad para nosotros no es importante la circuncisión. Y en efecto,
En nuestro tiempo no es importante la circuncisión, porque en ese tiempo era piedra de tropiezo para los judíos. Sin embargo, entendemos que el tomarse una copa, algunos me dirán, eso no es pecado. Efectivamente, no es pecado, pero puede ser piedra de tropiezo para todos aquellos que buscan de Dios. Ay, es que a mí me gusta bailar, esa música de cumbia y todo lo demás. No es pecado, por supuesto que no es pecado, pero puede ser piedra de tropiezo para aquellos que están buscando de Dios. Por eso es importante guardar tu testimonio, guardarse, para que no seamos piedra de tropiezo a alguien más. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 17, Pablo nos habla específicamente de quién era Timoteo. Y dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo era una persona que enseñaba, pero Dios tuvo el control de su vida. Dios conocía el futuro de Timoteo como el futuro de Pablo. No quiero prolongarme, me falta mucho, pero lo daremos dentro de 8 días, primero Dios. Quiero ser una persona que respeta este tiempo máximo de 45 minutos. Mis hermanos, es tiempo de entender que tu futuro no es incierto, que tu futuro está controlado perfectamente por Dios, que Él sabe exactamente cuál es tu necesidad, por lo que estás pasando, por lo que estás sufriendo, por lo que está lastimando tu corazón, por lo que está sucediendo en tu vida y en la vida de todos los que amas. No permitas que ese futuro se vuelva incierto. Permite que Dios tome el control de tu futuro para que puedas seguir adelante confiando y en completa paz de lo que has hecho y de lo que has tomado esa decisión. En esta tarde, si tú tienes un futuro incierto, si tú estás temeroso, con miedo, con incertidumbre de qué es lo que va a pasar contigo y con tu vida, te quiero invitar. Te quiero invitar a que entregues tu vida a Jesucristo, que entregues tu vida a Dios, que tu futuro incierto simplemente se convierta en un futuro desconocido, pero controlado por Dios. Que no tengas preocupación por el qué va a pasar mañana, que no te preocupes si vas a morir o vas a vivir. Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivía para Cristo, confiado en lo que tenía con Cristo, con su relación, con su amor, con su intimidad con Él. Y morir para Él era ganancia porque sabía a dónde había de ir. A la diestra del Padre, junto con Jesucristo, estando en el paraíso. No tengas temor, no tengas miedo, no tengas incertidumbre, simplemente confía en Dios. Y si estás dispuesto, quiero que me acompañes en esta pequeña oración. Es fácil, es sencillo. No se trata de cambiar de religión, no, de eso no se trata. No te estoy invitando a cambiarte de religión, te estoy invitando a tener una relación con Dios. Amarle, a poner todas tus cargas en sus manos. Que Él sea el que toma tu futuro y te lo vaya mostrando conforme te sea de beneficio. Conforme te sea benéfico para ti. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Y simplemente dile, Padre bendito, te doy gracias por esta palabra, por este tiempo, porque me has hecho entender que mi futuro está en tus manos. Te reconozco, Jesucristo, como mi Salvador.
Te reconozco, Jesucristo, como quien fue a la cruz, fue crucificado, muerto y resucitado al tercer día. Y sé que estás sentado a la diestra del Padre. Y sé también que tienes el control de mi futuro. Dile con tus propias palabras: Padre, bendíceme y guarda mi vida. Que ese temor, ese miedo se ha disipado, se ha hecho a un lado, se ha quitado de mi vida. Quiero cambiar, quiero comprometerme contigo, a orar, a bendecirte, a buscarte día con día, en tu palabra, en oración. Padre, te amo y te necesito. Quiero que estés en mi corazón. Te invito a que entres a mi vida y mores en ella. Y por supuesto al Espíritu Santo. Gracias te doy. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, no tengan miedo de su futuro. No tengan miedo absolutamente de nada. Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control incluso de tus pensamientos. Los conoce, sabe cuáles son. El Salmo 139, versículo 5 dice que aún no ha subido palabra a mi boca, y he aquí tú ya la sabes todas, Señor. Él ya la sabe toda. Gracias te damos por este tiempo. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por la vida que nos has dado y gracias por el futuro que tenemos en ti y solamente en ti. Dios les bendiga. Les invito a que nos sigan en Facebook, que nos sigan en YouTube. Estoy como Eduardo A. Uribe Garibay. Si tienen la oportunidad, cada domingo estaremos subiendo un video nuevo, diferente, con palabra diferente de exhortación, de bendición que el Señor ha puesto en nuestro corazón. No quiero despedirme sin antes felicitar a todos los arquitectos en su día, a todos los albañiles, que sabemos que sin ellos no podríamos hacer las grandes obras que Dios ha preparado para nosotros. Gracias por la vida de cada uno de ustedes. Bendiciones.